Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Tenemos mucho que cubrir este día, entonces vamos a meter directamente al estudio. Y hoy estamos comenzando en capítulo 6, que es el inicio de lo que se llama la tribulación. Y este periodo dura 7 años. Y durante este tiempo vamos a estar viéndolo en los siguientes capítulos, de capítulo 6 hasta capítulo 18. Entonces hay mucho que ver al respecto a este tiempo. Pero durante este tiempo ya sabemos que la iglesia va a estar en el cielo, no aquí en la tierra, porque habiendo sido raptado, recuerdas en capítulo 3, versículo 10, Jesús dijo, te guardaré de la hora de la prueba, hablando a la iglesia. Y vimos en otros textos también, en nuestros estudios. Y hoy vamos a ver aún más versículos, textos que nos indica, que nos muestra que no vamos a estar aquí durante de la tribulación. Y durante de este tiempo de tribulación, el anticristo va a ser revelado, va a llegar y tomar su puesto, si podemos decirlo así. Durante de este tiempo es cuando Dios derrama su ira sobre el mundo que lo ha rechazado. Y también Dios va a poner su atención, su enfoque en Israel. Pero lo más importante que quiero que veas en estos estudios, estos capítulos, es que durante de todo este tiempo de la tribulación, sí, Dios está derramando su ira sobre la tierra, pero al mismo tiempo Dios sigue dando a la gente la oportunidad de arrepentirse, porque eso es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios, que nadie se pierde, sino que todos lleguen al arrepentimiento para recibir vida. Entonces, Dios está juzgando porque es un Dios justo, pero también Dios sigue siendo misericordioso, aún en la tribulación. Hoy lo que quiero hacer es establecer una cronología de eventos para darnos un mejor entendimiento de lo que está sucediendo, o más bien lo que va a suceder en este tiempo de la tribulación, para ayudarnos en nuestros estudios en los siguientes capítulos. Y recuerden en el principio, en capítulo 1, les dije que el libro de Apocalipsis está lleno de advertencias, lleno de promesas y lleno de bendiciones. Y eso es cierto. El texto de hoy es puro advertencia. Es advertencia para estar preparando para que podamos estar listos por la venida de Cristo en el rapto. No preparando o listo por la tribulación, lo contrario, queremos estar listos por Cristo cuando Él viene por nosotros. Entonces, tienen sus Biblias, no vamos a comenzar en Apocalipsis 6, ahorita llegamos, pero quiero comenzar en Daniel, capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Y recuerdas, puedes abrir sus Biblias por favor a Daniel 9. Recuerdas que hemos visto al Antiguo Testamento en otros estudios para tener claridad o un mejor entendimiento de las cosas que están sucediendo en Apocalipsis. Recuerdas, vimos a Ezequiel para ver los 4 seres vivientes. Y en el estudio anterior fuimos a Jeremías para ver el libro y qué significa, qué tiene este libro. Y vimos que eran escrituras por un terreno. Y vamos a seguir hacer eso, no sé. Porque el Antiguo Testamento tiene mucho que ver y mucho que ayudarnos con la interpretación del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla mucho de este periodo de la tribulación. Por ejemplo, en Jeremías 30 habla de la angustia para Jacob. Es una referencia a la tribulación.
Jacob siendo un nombre por Israel. Y en este texto, Daniel 9, es una referencia, se llama Septuagésima semana de Daniel. Yo voy a decir 70, es más fácil. Me entiendan, por favor. Pero vamos a comenzar en versículo 24 de Daniel 9. Y dice, el contexto aquí es el ángel Gabriel está hablando con Daniel. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ok? Sobre tu pueblo es una referencia a los judíos. Y tu santa ciudad es una referencia a Israel. ¿Ok? Tomando esto en mente, que el ángel está hablando con Daniel sobre Israel y los judíos. Y habla de 70 semanas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es estos 70 semanas? Bueno, una semana en sí es un periodo de 7. Para nosotros pensamos en 7 días, pero no tiene que ser días. De hecho, la primera vez que vemos esta palabra en la Biblia está en Génesis 29. Es una referencia a un periodo de 7 años. Y eso tiene sentido por lo que vamos a ver. Entonces, cuando dice 70 semanas, puedes pensar en 70 periodos de 7 años. O 7 por 70, 490. ¿Ok? No quiero hundirles con números, pero recuerdes este número, 490, por favor. Ahorita regresamos a esto. Siguiendo en versículo 24, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, esas son cosas que van a suceder dentro de esta 490 años o 70 semanas podemos decir. Y obviamente leyendo el versículo 24, todo eso no ha sucedido todavía, es futuro aún por nosotros hoy en día. Todavía hay pecado, todavía hay transgresión. Entonces eso no ha sido cumplido todavía. Y esta parte nada más de la segunda parte del versículo 24. Perdón. Y siguiendo el versículo 25, Gabriel dijo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí tenemos palabras clave que nos indica tiempo, desde y hasta. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Bueno, sabemos de la historia que esta orden fue dada en el año 445 a.C. Es cuando Artajerjes le dio a Nehemías el orden para restaurar a Jerusalén. Es un dato de la historia, 445 a.C. Y sabemos, cuando dice hasta el Mesías príncipe, sabemos en el año 32 después de Cristo, es cuando Cristo entró en Jerusalén por la primera vez como rey. ¿Recuerdas? Entró en un asno y la gente le adoraba y le llamaba rey. Eso es lo que llamamos Domingo de las Palmas. Y sabemos que la semana, el domingo que sigue o después es cuando Cristo murió. Viernes murió y el domingo después resucitó. Eso es Semana Santa o Domingo de Resurrección. Entonces, lo que este versículo de Daniel está diciendo aquí es una profecía.
está diciendo en el Antiguo Testamento que entre el orden para restaurar a Jerusalén, que no había sucedido todavía en este tiempo, hasta que entre el Mesías en Jerusalén va a pasar tanto tiempo. El tiempo es 69 semanas. Y si multiplicas esto por 7 años, llegas a 483 años. ¿Ok? Segundo número para recordar. Porque ya tenemos en total 490 años. Ya sucedió hasta que Cristo entró en Jerusalén 483 años. Haz la resta y ¿qué queda? 7 años. ¿Cuánto tiempo es la tribulación? 7 años. Entonces, casi todo eso de las 70 semanas han sido cumplido. Falta una semana o un periodo de 7 años. Y ahora llegamos al versículo 27 de Daniel 9. Y dice, versículo 26 habla de la destrucción de la ciudad. Dice en versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, hablando de su sacrificio en la cruz, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe que ha de venir no es Jesucristo, porque ya vimos, se quitará la vida al Mesías. Y en la misma oración dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Eso habla del anticristo. Y dice, el pueblo de él es, sabemos que es Roma, porque dice que el pueblo va a destruir la ciudad. ¿Qué ciudad? Es la ciudad que vimos en versículo 24, que es Jerusalén. Y también sabemos de la historia que en el año 70 después de Cristo, Roma entró y destruyó a Jerusalén. Entonces, por eso creemos que el anticristo viene de Roma. O no específicamente Roma necesariamente, sino el imperio romano, que para nosotros hoy en día es Europa. Entonces estamos pensando que él viene de Europa. La verdad, no importa de dónde viene, porque no vamos a estar aquí cuando llega, como vamos a estar viendo en el texto de hoy. Pero dice, ahí ponemos pausa al final del versículo 26, porque hasta este momento, con la excepción de la segunda parte del versículo 24, todo eso ya sucedió. Fue una profecía dada en Daniel, pero hoy en día ya sucedió, ya se cumplió. Cristo vino, Cristo murió y resucitó, Jerusalén fue destruido, Nehemías fue y reedificó Israel 100 años antes. Entonces eso es profecía que fue cumplido. Y eso es increíble porque fue cumplido hasta la fecha, hasta el día en el calendario. Porque la diferencia entre el año 445 y 445 antes de Cristo y 32 después de Cristo, la diferencia es 483 años, basado en el calendario hebreo que tiene 360 días. Y si haces las calculaciones, vas a ver que Cristo llegó precisamente cuando fue profetizado. Esa es la cosa increíble sobre la Biblia y las profecías. Son verdades y son absolutas y son exactas. No fue más o menos va a llegar entre este tiempo, sino Dios le dio un tiempo específico y fue cumplido exactamente en este tiempo específico. Entonces, siguiendo en Daniel 9:27, dice, y por otra semana, la semana que falta todavía, la semana número 70, confirmará el pacto con muchos, el anticristo, el príncipe que ha de venir,
va a confirmar un pacto con muchos, una referencia a Israel. Es decir, que va a firmar un pacto de paz con Israel y sus vecinos, o más bien sus enemigos, que también son sus amigos, sus vecinos. Pero dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso quiere decir que el anticristo va a firmar un pacto con Israel de 7 años, y eso es lo que es la tribulación. Pero en medio de este pacto va a romper su pacto y va a ir en contra de Israel. Pero eso es la semana 70 de Daniel, o la tribulación. Entonces sabemos de este texto en Daniel que la tribulación viene cuando, o más bien comienza cuando el anticristo firme este pacto con Israel y sus enemigos. La tribulación no comienza con el rapto, como algunos piensan, sino comienza cuando inicia o firma este pacto con Israel y sus enemigos. Confirmará el pacto que estoy buscando. Entonces, eso sucede después del rapto. ¿Cómo sabemos? Bueno, seguimos con los textos, pero ahora podemos ir a Apocalipsis 6. Y Apocalipsis 6 es el inicio de la tribulación. Dice en Apocalipsis 6, versículo 1, Juan dijo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, aquí vemos el Cordero abriendo uno de los sellos. ¿Recuerdas de capítulo 5? El Cordero es Jesucristo, y vimos en capítulo 5 que solamente Cristo era digno de tomar el libro y abrir los sellos. Y eso es lo que está sucediendo aquí en capítulo 6, versículo 1. Y uno de los seres vivientes se acercó a Juan y con voz de un trueno dijo, ven y mira. Voz de un trueno. Eso es importante porque un trueno nos indica que viene una tormenta, y es cierto, vamos a estar viendo una tormenta impresionante como nunca hemos visto en el mundo, una tormenta llegando a la tierra. Pero también un trueno habla de poder y autoridad y fuerza. Entonces el ángel no fue un susurro, Juan, ven, quiero verte, quiero mostrarte algo, sino estuvo hablando con voz fuerte, con poder, con autoridad. Y otra vez recuerdo, me hace pensar en los truenos que hay aquí en el verano, y qué tan fuerte y poderosos son, y llama la atención. Cuando hay uno cerca, es como, eso es lo que escuchas y no escuchas más. Entonces, piénsalo así, que está llamando la atención de Juan para mostrar cosas que vienen. Y recuerdas, Juan está escribiendo cosas que va a hacer después de esto. ¿Recuerdas? Capítulo 4, versículo 1, fue una frase clave. Después de esto, y en el estudio de capítulo 4 vimos esto en más detalle, que estamos hablando del futuro. Ahora en versículo 2 vamos a ver alguien que monta un caballo blanco. Dice en versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Entonces la pregunta es, ¿quién es esta persona que montaba el caballo blanco? ¿Es Jesucristo o es el anticristo? Buena pregunta. Pero para ver vamos a comparar y hacer un contraste. Vamos a Apocalipsis 19. Y ahí en capítulo 19 vamos a ver otro caballo blanco y alguien que lo montaba. Y dice, comenzando en Apocalipsis 19, versículo 11,
Juan dijo, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces aquí podemos ver que el que montaba el caballo en capítulo 19 se llama Fiel y Verdadero. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. Hemos visto esta descripción en capítulo 1. Y había en su cabeza muchas diademas o coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces él tenía una ropa teñida en sangre. Eso nos hace pensar en su sangre que fue derramado en la cruz por nosotros. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y sabemos de Juan 1:1, en el principio era Dios y el Verbo era con Dios. Entonces estamos hablando de Jesucristo. Dice en versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, este caballo, el que montaba este caballo, tiene un ejército siguiéndole en ropa blanca. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces él tiene esta espada saliendo de su boca. Y dice que, siguiendo en versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encanta esta descripción en Apocalipsis 19, porque está increíble, es una descripción obviamente de Jesucristo. No hay pregunta, ¿quién será? Es obvio quién es Jesucristo. Y regresando ahora a Apocalipsis 6, vemos que el que montaba tenía un arco. No tenía una espada, sino tenía un arco. No tenía flechas, solamente tenía un arco. Y eso indica que probablemente vino ofreciendo paz o intentando hacer la paz. Y eso tiene sentido porque acabamos de ver en Daniel 9:27 que viene para confirmar un pacto con Israel. Siguiendo, dice, le fue dada una corona, no muchas coronas como en capítulo 19. Y dice, le fue dada. La palabra o esta frase indica que es como fue permitido a poner una corona. Bueno, nadie permite a Cristo poner la corona o las coronas, porque las coronas pertenecen a Cristo. Entonces, no creo que esta persona es Cristo. De hecho, estoy seguro que no es Cristo. Y dice, siguiendo en versículo 2, y salió venciendo y para vencer. Entonces, para tener la victoria. En adición a esta comparación entre capítulo 6 y capítulo 19, ¿recuerdas? Estamos viendo Apocalipsis desde este punto, estamos viendo Apocalipsis como algo en el futuro todavía. No es histórico, no ha sucedido. ¿Recuerdas? Capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas, después del presente, sigue el futuro, que todavía es futuro para nosotros. Y capítulo 6 es el principio o el inicio de la tribulación. No es al final. Cristo viene al final y eso es su segunda venida para establecer su reino. Pero no viene al principio de la tribulación. Lo que sigue, el que montaba el caballo en capítulo 6, es guerra, hambre y muerte. Pero lo que sigue a Cristo en su venida es paz, abundancia y vida. Un contraste totalmente opuesto. También en el contexto vimos que el Cordero acaba de abrir el sello.
Entonces no tiene sentido que de repente sube un caballo blanco para seguir con la historia. También le llamamos la persona anticristo. La palabra anti significa contra, pero también interesante que la palabra anti significa en lugar de. Y eso es exactamente lo que Satanás ha querido desde el principio, tomar el lugar de Dios. Si estás tomando apuntes, puedes anotar Isaías 14, versículo 13 y 14. Entonces, Isaías 14, el contexto encontramos en versículo 12 hablando de Lucero. Y hablando de Lucero, en versículo 13 dice, tú, Lucero, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que dijo Satanás. Eso fue su deseo desde el principio, desde su caída. Y sigue siendo así. Entonces, él es un falso, como un billete falso. La palabra en inglés es I just lost the word in English. Imposter. Perdón. Entonces, él no es el Cristo real, viene en lugar de Cristo. Quiere ser Cristo, pero no es Cristo, es anticristo. Entonces, lo que vemos aquí en Apocalipsis 6 no es Jesucristo, sino es el anticristo. Ahora, todavía, ¿cómo podemos saber que esto, lo que sucede en capítulo 6 y adelante, sucede después del rapto? Ahora vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y ya hemos visto varios textos que apoya el rapto antes de la tribulación. Pero en 2 Tesalonicenses 2 es aún más, pero está fuerte. Dice en versículo 1 de capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, el contexto está hablando del rapto de la iglesia, nuestra reunión con Él, su venida y nosotros llegando a verlo o conocerlo en las nubes, como dice en 1 de Tesalonicenses. Y en versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esas son referencias al anticristo, hijo del pecado y hijo de perdición. Siguiendo, en versículo 4 es una descripción de lo que va a hacer el anticristo. El anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Eso va a hacer el anticristo. Y en versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y claro, podemos ver eso hoy en día más que en cualquier tiempo de mi vida. Hoy en día estamos viendo la iniquidad en todas partes del mundo. Siguiendo en versículo 7 dice, solo que hay quien al presente lo detiene el anticristo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es este que lo detiene? Es el Espíritu Santo. ¿Dónde es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está morando en las vidas de los creyentes. Cuando los creyentes están quitados, como dice en versículo 7, en el rapto, el Espíritu Santo ya no va a detener el anticristo.
Y dice por eso en versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hablando de su segunda venida. Entonces en versículo 7 dice que el anticristo no puede venir porque hay alguien que lo detiene, pero hasta que el que es a su vez sea quitado de en medio, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, aquí es otro texto que nos muestra que la iglesia va a ser raptado antes de la tribulación. Exactamente como Dios no pudo destruir a Sodoma antes que Lot y su familia fueran quitados o removidos de la ciudad. Entonces, Dios no destruyó a Sodoma hasta que Lot fue quitado. Igual aquí lo que vemos en 2 de Tesalonicenses. Entonces hoy vimos en Apocalipsis que el primer sello fue abierto y esto trajo el anticristo, el que montaba el caballo blanco. Y vimos en Daniel que es el anticristo que va a hacer un pacto con Israel y sus enemigos. Un pacto de 7 años, el 70 semana de Daniel. Pero vimos en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, que el anticristo no puede ser revelado hasta que la iglesia ha sido quitado o ha sido raptado por Cristo. Y ya no, el Espíritu Santo no va a detener el anticristo. Es buenas noticias por todos los creyentes. Y espero que tú eres un creyente. Y si no eres, hoy es el día para entregar tu vida a Cristo, reconociendo lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros entonces? Si no vamos a estar aquí, ¿por qué necesitamos saber esas cosas? Bueno, necesitamos saber porque necesitamos reconocer los tiempos en que estamos viviendo y cómo debemos de vivir hasta que Cristo viene. Y mientras estamos esperando por su venida, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de vivir? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo nos da varias exhortaciones. Y eso te lo voy a dar como tarea, porque yo sé que encantan las tareas. Entonces lee 1 Tesalonicenses capítulo 5 y haz una lista de las exhortaciones que Pablo nos da en cómo debemos de vivir. El contexto del capítulo 5 es la venida de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, mientras estás esperando, vives así. Pero les voy a ayudar un poco, les voy a dar unas pistas. En versículo 6, Pablo nos dice que velamos y seamos sobrios mientras esperamos la venida. Eso quiere decir, ponte listo, sé listo por la venida de Cristo, porque viene pronto. No sabemos cuándo. Y por eso aún más importante a vivir tu vida listo, sabiendo que puede ser aún hoy mismo, puede ser la próxima semana, puede ser otros 10 años, no sabemos. Por eso queremos vivir nuestras vidas listos, esperando la venida de nuestro Señor. Y en versículo 8 Pablo dice, sigue en la fe, en el amor y en la esperanza. En otras palabras, sigue en la comunión con Cristo todos los días. Porque mientras estamos siguiendo en la fe, el amor y la esperanza, eso es la mejor manera para estar listo, para vivir tu vida listo para la venida de Cristo. Queremos estar listos todos los días porque no sabemos cuándo viene, pero creemos que viene pronto. Vamos a terminar capítulo 6 en el siguiente estudio, entonces léelo por favor, no olvides hacer tu tarea y gracias por escuchar y estudiar con nosotros. Que Dios los bendiga.